Amén. Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Señor, por este momento, Señor. Gracias por este día que tú nos das, Señor. Te pido, Señor, que seas tú quien estoy presente aquí, Señor, trayendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día un poco más, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestra mente, Señor. Renueva, Señor, nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, comprender y entender y así poder ayudar a los demás, Señor. Gracias, Padre, porque solamente tú puedes hacer, Señor, aquello que nosotros no podemos. Tú llegas a donde nosotros no podemos llegar, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Amén, amada iglesia. Les saludo con la bendita paz del Señor. A todas aquellas personas que me están escuchando, que me están viendo. Una vez más aquí, intentando de compartir aquello que Dios tiene preparado para nosotros, o para alguien en especial. Porque muchas veces Dios tiene preparado algo, una palabra. Él siempre dice que nos tiene constantemente mimando. Somos muchas veces nosotros los que nos alejamos, nos apartamos. Y hoy me gustaría hablarles no más de los buitres, no más de los problemas, pero sí me gustaría hablar de aquello que muchas veces no entra en nuestra mente. Los errores, lo que Dios puede hacer muchas veces con los errores, porque Dios muchas veces transforma los errores en oportunidad. Cuando a lo mejor a nosotros un error que nosotros cometemos, porque constantemente cometemos errores, constantemente a lo mejor nos equivocamos, porque quiera ser o no, no somos perfectos, aunque buscamos ser perfectos. Pero la verdad que en esta vida tampoco no es muy fácil el día a día, porque cada vez hay más problemas. Podemos ver que aunque estemos llenos de influencers, yo creo que hay más influencers que personas normales, creo yo. Yo creo que ahora tiene que haber influencer para influencer, porque se escucha mucho que inclusive muchos influencers mismos se están, algunos suicidando, o sea que no. Muchos hablan de aquello que no conocen, simplemente porque una sola verdad tenemos, que es la que Dios nos da. Esa es la única verdad que realmente puede llenar ese vacío que muchas veces muchas personas tienen en su corazón y lo intentan de tapar con ansiolítico, con medicamentos, con psicólogos. ¿Por qué? Porque no comprenden o no entienden realmente su naturaleza. Y muchos de los errores que nosotros cometemos es justamente porque no nos conocemos nosotros mismos, pero sí vamos mirando por los demás. Eso sí, constantemente vamos haciendo. Por eso quería leer en Proverbio 16:2 y dice así: dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Porque todos tenemos nuestra propia opinión y según nuestra opinión, nosotros vamos mirando a los demás. Pero ¿qué es esa opinión? El conocimiento que nosotros tenemos. Y ese conocimiento que nosotros tenemos muchas veces limitado, pero eso es todo para nosotros para poder mirar por los demás. Por eso es importante de pedirle siempre a Dios entendimiento y discernimiento. Porque nosotros, en nuestro conocimiento que es limitado, nosotros no podemos ver muchas veces más allá. Y muchos de los problemas que muchas veces en los que nos metemos, justamente es porque nosotros no entendemos lo que está pasando a lo mejor la otra persona, o no entendemos la circunstancia de otras personas, pero sí juzgamos la acción inmediata. Sí juzgamos según lo que nosotros creemos que es justo, porque nosotros tenemos nuestra propia medida. Por eso es que, hermano, cuando nosotros muchas veces cometemos errores
herimos o decimos aquello que no queríamos decir luego, y muchas veces lo peor de todo es que conscientemente muchas veces nos equivocamos. Y luego viene cuando pasa ese momento tempestuoso, por así decir, luego nos arrepentimos, luego nos sentimos mal. Pero ¿qué pasa? Esto muchas veces lo hacemos una y otra vez y es cuando entra el remordimiento, entra la vergüenza y muchas veces eso mismo nos impide avanzar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver que no somos merecedores, nos vemos como culpables, eso nos va estancando y no nos deja avanzar. Pero aquí viene lo bueno, porque Dios ya sabía los errores que nosotros cometeríamos. Él basó su propósito en nuestra vida contando justamente con nuestros errores. Porque Él actúa, hermanos, de una manera que muchas veces nosotros no podemos comprender. Porque Él es un Dios, dice, el principio y el fin, ya conoce nuestro ayer y conoce nuestro mañana. Y muchas veces los errores mismos que nosotros cometemos es para poder enseñarnos, es para poder crecer, es para poder madurar. Porque solamente cuando nosotros cometemos errores, cuando doblamos nuestra rodilla, cuando realmente está herido nuestro orgullo, es cuando nosotros realmente tenemos abierto el corazón. Es la única forma, porque si constantemente cuando nosotros estamos, a lo mejor estamos en tiempos felices, estamos y no buscamos de Dios, no necesitamos, entonces realmente lo que nosotros hacemos, nosotros nos cerramos. Entonces nosotros nos cerramos nosotros mismos y nos creemos autosuficientes. Y ahí viene el problema. Ahí es cuando realmente muchas veces Dios no nos puede utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con Dios, porque nos autoabastecemos nosotros mismos. En cambio, Él necesita muchas veces quebrantar nuestro corazón, quebrantar justamente nuestro juicio para que nosotros podamos comprender y dimensionar, para que nosotros realmente podamos darle su lugar, para que Él nos pueda utilizar, porque Él lo que realmente quiere es utilizarnos para su causa. Él lo que realmente quiere es utilizarnos para ayudar a aquellas personas que justamente están con ansiolíticos, para que nos puedan justamente ayudar a aquellas personas que realmente no conocen la verdad, que están muchas veces desesperados, no entienden qué le pasa. En cambio, nosotros que tenemos ese poder, tenemos ese espíritu dentro nuestro, nos quedamos callados. Y muchas veces actuamos tal vez como un influencer más, dando una simple opinión. Y no hablamos de lo que hoy estaba diciendo José, estaba diciendo acerca de que el remedio a todo muchas veces es Jesús. Amén. Pero eso me gustaría leer en 1 de Juan 1:9. Porque muchas veces, hermano, como yo le decía, cuando nosotros hacemos juicio, en cambio Dios es distinto. Porque Dios, a diferencia del hombre, Él no se deleita con el juicio, porque su deleite está en ofrecer gracia y misericordia. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo principal muchas veces que a nosotros nos cuesta es reconocer. Eso es lo que muchas veces nos impide a nosotros avanzar, porque nosotros, como estábamos leyendo anteriormente, somos los dueños de nuestra verdad y nos cuesta reconocer. En cambio, yo recuerdo que cuando Jonás fue tragado por el pez, cuando Jonás estuvo en medio de la tempestad en este barco, y entonces llegó un momento donde todos estaban desesperados y estaban buscando un culpable, y él dijo, no busquen culpable, el culpable soy yo. Entonces él estaba, realmente el primer paso que estaba haciendo, estaba reconociendo. Eso es muchas veces lo que a nosotros nos impide, porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos, porque nosotros solamente tenemos ojos para los demás, pero en cambio nosotros mismos no nos analizamos. O si nos analizamos, lo hacemos todo superficialmente y no nos damos cuenta que muchas veces dentro de nuestros corazones muchas veces no está apagado el orgullo. Y en esas circunstancias muchas veces Dios realmente no nos puede utilizar. Pero eso es que nosotros cuando cometemos muchos errores constantemente y creemos que
no somos merecedor tal vez de su oportunidad, de su amor, porque llevamos mucho tiempo. Y cuando nosotros llevamos mucho tiempo en su camino y vemos que no avanzamos porque miramos a otras personas que van creciendo tal vez, y en cambio nosotros nos miramos y estamos muchas veces estancados y no entendemos muchas veces qué es lo que realmente nos pasa. Y muchas veces ese estancamiento viene porque nosotros no dimensionamos realmente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, porque todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, pero muchas veces nosotros no dejamos que Dios pueda actuar en nuestro corazón para que así pueda hacer la obra en nuestra vida. Pero no solo eso, hermano. Cuando nosotros constantemente vivimos oprimidos, lo que nosotros hacemos es un cerco y nos alejamos totalmente. Y cuando nosotros nos vamos alejando, nos vamos enfriando. Entonces llega un momento dado donde nos encontramos nosotros mismos también el sentido de la búsqueda, el sentido de la búsqueda de su palabra. Muchas veces no encontramos el sentido en la oración, porque nos vamos enfriando, vamos dando el lugar a nuestra carne y se va enfriando. Entonces se va apagando el espíritu y va creciendo el hombre natural. Y allí es muchas veces cuando realmente comienzan los problemas para nosotros. ¿Por qué? Porque nos metemos de lleno en este cuerpo natural y empiezan las complicaciones y no podemos dar un paso más adelante. Pero por eso es bueno que podamos vernos, podamos analizarnos y podamos dar realmente lugar a Dios y decirle: Señor, renuncio, Señor, ayúdame a ayudar, porque muchas veces lo que Él realmente quiere es que nosotros estemos predispuestos para los demás. Dice que en Romanos 8:28 dice que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y todas las cosas incluyen nuestros propios errores. Amén. Cuando dice su palabra que somos hechos nuevas criaturas en Él, esto no significa que no volveremos a equivocarnos o que no cometeremos errores. Más bien seguiremos tomando malas decisiones, pero siempre tendremos la pauta de esa paz que nos da justamente su espíritu. Porque, como les decía al principio, los errores pueden ser una oportunidad. Porque los errores pueden ser una oportunidad de aprendizaje. Los tropiezos y las caídas justamente sirven para crecer. Cuando nosotros caemos, cuando realmente nos vemos humillados en ese dolor, es cuando ahí nos acordamos de Dios. Siempre nos pasa eso. Ese es el momento donde realmente se dobla nuestro orgullo y donde realmente nos damos cuenta que estamos en falta. Y entonces es allí cuando nosotros reconocemos nuestro error, y entonces es cuando Dios puede actuar. Y entonces Dios puede utilizar ese mismo error para salir adelante. Me viene a la mente Abraham. Imagínense, Abraham, él tuvo una promesa. Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara. Claro, y el tiempo pasaba y ellos no supieron esperar el tiempo de Dios. ¿Y qué les pasó? Ellos metieron la mano donde tenía que estar la mano de Dios y ellos buscaron el hijo que anhelaban por su propia cuenta. Y entonces todos conocen la historia. Entonces le pidió Sara que esté con, ¿cómo se llamaba su sierva? Agar. Y entonces tuvieron un hijo que es Ismael. Entonces, con permiso de Agar, fue un error. Pero en cambio Dios utilizó ese error y le dio una promesa a Abraham. Le dijo que de él descendería una gran generación. Muchos pueblos saldrían de él. Utilizó ese error para eso. Y no solamente eso, porque si ustedes piensan, cuando prácticamente vendría a ser su nieto, cuando José, sus hermanos, cuando fue adolescente y le tiraron en el pozo para que muriese, venían, dice que un grupo de ismaelitas que iban camino de Egipto y lo vendieron a estos ismaelitas, ¿no? Imagínense, el error de Abraham era una oportunidad para José, para el propósito de José. Amén. Por eso es que, hermanos, muchas veces nosotros no debemos de encerrarnos en que no somos merecedores. Nuestros errores son oportunidades que Dios puede utilizar. Solamente que nosotros no tenemos esa visión porque nosotros no dimensionamos las cosas espirituales.
porque vivimos el momento. Y muchas veces en el momento, esos errores muchas veces nos flagelan, nos hieren, nos duelen. Y entonces nosotros nos encerramos en eso y no podemos ver más de eso. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos que Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es mayor que cualquier error. Dios realmente lo que quiere es que nosotros volvamos a Él, nos arrepintamos, que confesamos nuestros pecados, nuestros errores, para que entonces Él pueda entrar. Él constantemente nos está esperando, somos nosotros los que nos alejamos. Pero Él nos dice, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Pero solamente que nosotros estamos cegados tal vez por nuestros problemas, estamos cerrados, muchas veces cegados por nuestra situación. Y nos vemos más allá y actuamos. Y así como hizo Abraham y Sara, muchas veces metemos nuestra mano donde tiene que ser la mano de Dios. Y ahí nos equivocamos. Y eso muchas veces tiene su consecuencia. Por eso es que tenemos que dejar actuar a Dios y tenemos que dejarle el lugar a Él y que Él tome realmente la rienda. Tenemos que nosotros renunciar a nosotros. Y renunciar a nosotros significa renunciar a yo. Eso es lo que muchas veces nos cuesta, renunciar a nuestro propio yo. Por eso, hermano, hoy quería traer un mensaje cortito para que pudieran comprender que realmente siempre cometeremos errores. Eso es inevitable. Pero los errores para Dios, Él los puede transformar en oportunidades. Y esa oportunidad te da hoy Dios. Esa oportunidad te dice hoy, no desesperes, confía en mí. Pero eso es lo que muchas veces nosotros no podemos hacer. Pero confiemos en Él, démosle el lugar a Él para que Él haga su obra. Amén. Padre Celestial, Señor, te agradezco, Señor, por este día, por este momento. Gracias, Padre, porque solamente en ti podemos, Señor, confiar, Señor. Solamente tú puedes, Señor, llegar allí donde nosotros no podemos llegar, Señor. Danos, Señor, esa fuerza, renueva nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos ser fortalecidos, Señor. Y ayuda a aquellas personas que están pasando por una situación tal vez delicada, Señor, tal vez de enfermedad, tal vez de economía, tal vez de familiar, Señor. Pero tú tienes, Señor, un mensaje para esa persona, Señor. Ayúdalo, Señor, fortalécelo, Señor, para que podamos salir adelante todos juntos, Señor, y podamos ayudar a las personas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.